estamos más o menos bien. Bueno, entonces, la idea para hoy es ver cambio de variables. ¿Sí? Dentro de las integrales dobles. Después, cuando vemos integrales triples lo vamos a generalizar. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Vimos que si la región era rectangular, en coordenadas x, y era relativamente fácil de resolver. Luego vimos regiones un poco más generales, las clasificamos en regiones tipo 1, tipo 2, pero bueno, puede ser que haya otras regiones donde un cambio de variable nos facilite las cosas. ¿Sí? Nosotros hemos usado para expresar algunas superficies en la primera parte de la materia coordenadas polares en R2 y en R3 coordenadas cilíndricas y esféricas. ¿Está bien? A ver, tengo un comentario en el grupo. Ahí me voy a fijar después en el enunciado si es en metros las unidades. Déjenme que se lo verifique. Es probable que sí. Porque los que les deben quedar si no son números medios grandes. Pero bueno, se pueden escalar si no. Después lo chequeamos. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la idea del cambio de variables? Yo puedo pasar de un sistema XY a un sistema V a través de un cambio que le voy a llamar phi vector, definido por x como una función x mayúscula de u y b, ¿sí? E y como una función y mayúscula de u y de b. ¿Sí? Es decir, si yo hago este cambio de variables, voy a pasar de una región en V a otra región distinta en XY. ¿Sí? Es decir, supónganse que tengo aquí en V una cierta región que llamo R asterisco, ¿está bien? A esta región en V le va a corresponder, a través de este cambio de variables que definí como phi, una nueva región en XY. ¿Sí? Que tendrá una forma que no tiene por qué ser la misma. ¿Está bien? Este cambio de variable me puede permitir a regiones complejas en XY representarlas de manera más simple en otro sistema de coordenadas o con otras variables U y B. ¿Está bien? Lo que vamos a escribir es cómo resolvemos la integral de una función f de XY diferencial de área sobre la región R en función de estas nuevas variables de U y B. Esa sería la pregunta. Esto no lo vamos a demostrar, lo voy a enunciar nada más y vamos a ver alguna aplicación y una interpretación geométrica en algunos sistemas de coordenadas y lo vamos a demostrar un par de guías más adelante cuando tengamos algunas herramientas. ¿Sí? Para escribir nuestra integral en nuestro nuevo sistema de coordenadas U y B, a esta transformación le tenemos que pedir algunas cosas. Es decir, fundamentalmente lo que le tenemos que pedir es que la función, el cambio de coordenadas sea inyectivo, está bien, hasta que a cada punto de esto le corresponda un punto de estos, que las derivadas, la función y las derivadas parciales sean continuas, y la otra cosa que le vamos a pedir es que el módulo del jacobiano de estas funciones, o el determinante jacobiano, sería la derivada de x respecto de u, la derivada de x respecto de b, la derivada de y respecto de u, y la derivada de y respecto de b,
que sea distinto de 0. ¿Está bien? Si todo eso que les comentaba se cumple, uno puede escribir esta integral doble como la integral ahora. En V va a ser sobre la región R asterisco, ¿sí?, de la F evaluada en donde esté X, lo voy a reemplazar por X de V, donde esté Y por Y de V, ¿sí? Y el diferencial de área se puede demostrar que es el módulo del jacobiano por diferencial U, diferencial B, ¿sí? O sea, esto que está acá es el diferencial de área. ¿Está bien? Que antes en coordenadas cartesianas era dx de y. ¿Sí? Esto que está acá, que estoy enunciando directamente, lo vamos a demostrar un par de guías más adelante cuando tengamos algunas otras herramientas. Pero sí, fíjense, lo podemos interpretar relativamente fáciles en las coordenadas polares, que ya las hemos visto. ¿Sí? En coordenadas polares el cambio de variables, que ahí yo llamé phi, está dado por x, ¿se acuerdan? Igual a r coseno de tita, ¿sí? E y igual a r por seno de tita, ¿sí? Si nosotros nos fijamos y calculamos el jacobiano, ¿sí?, nos va a quedar la derivada, bueno, lo escribo primero genérico, la derivada de x respecto de r, la derivada de x respecto de tita, la derivada de y respecto de r y la derivada de y respecto de tita. ¿Sí? Esto de acá, si hacemos las cuentas, nos queda la derivada de x respecto de r es coseno de tita, la derivada de x respecto de tita, la derivada del coseno me queda menos seno, ¿sí? O sea que me queda menos r seno de tita. La derivada de y respecto de r es directamente seno de tita. Y la de y respecto de tita es coseno, ¿no? R coseno de tita. Entonces de acá me va a quedar R coseno por coseno, me queda R coseno cuadrado de tita, ¿sí? Menos, con este menos me va a quedar más, R seno cuadrado de tita. ¿Sí? Y esto de acá, si yo saco factor común R, me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, o sea que el jacobiano es R, ¿sí? O sea, el diferencial de área, que yo lo había planteado como el módulo en valor absoluto, ¿sí?, del jacobiano. En este caso, el módulo es el módulo de R, pero como R siempre es positivo, no hace falta ponerlo como módulo. ¿Está bien? De R de tita. ¿Sí? Así lo volvemos a escribir acá, el diferencial de área. Este R, ¿sí?, estaba siempre definido como positivo, entonces R por dr de tita. ¿Sí? Fíjense que esto, como yo le pedí, va a ser distinto de 0. Hay un solo punto donde esto no se cumple, que es en R0. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos cambios de variable, habíamos hecho justo este jacobiano y vimos que en R0 había un problema. ¿Por qué? Porque dado x, y que sean 0, el radio es 0, pero tita puede tomar cualquier valor. ¿Está bien? O sea, ahí no es biyectiva la función, entonces en el radio 0 hay problemas. Pero bueno, como es un punto únicamente, eso no complica el cálculo de la integral. ¿Sí? Fíjense, interpretemos por qué da esto el diferencial de área. Voy a plantear una región genérica en coordenadas polares. Supónganse que pongo el radio
en este eje y tita acá. ¿Sí? Entonces supongamos que acá tenemos un radio que va entre un valor y otro, ¿sí? Supónganse que va entre R1 y R2, y tita que va entre tita 1, acá arriba, tita 2. ¿Sí? Una región rectangular en coordenadas polares. ¿Sí? Esto sería nuestro equivalente acá, nuestra R asterisco. ¿Sí? Una región de esta manera, si uno aplica el cambio de coordenadas que definimos como phi, ¿sí? Phi vector, en XY esto es un sector circular, ¿sí? Es decir, en coordenadas cartesianas, y yo planteo acá XY, fíjense, si el radio va entre R1 y R2, o sea, lo que tengo es un radio, llamémosle R1, ¿sí? Un radio R2, ¿sí? Este sería el radio R1, este sería el radio R2, y tita va entre un ángulo que yo llamé, lo voy a marcar acá, tita 1, ¿sí? Y un ángulo, lo puedo marcar, sí, acá también, y un ángulo tita 2. ¿Bien? Es decir, la región que me quedó en XY es un sector circular. Bien, estamos hasta ahí, es decir, el cambio de coordenadas polares mapea sectores circulares en XY a regiones rectangulares en R y tita. Bien, ahora fíjense, si yo acá, a partir de un punto, para un punto acá voy a tener un punto, un único punto acá. ¿Sí? Si yo me muevo un diferencial de R, ¿sí? Acá me voy a mover sin variar tita, ¿no? Fíjense que tita lo mantengo constante. Acá si me muevo un diferencial de R, me voy a mover en esta dirección, ¿sí? Que va a ser ese diferencial de R. ¿Bien? Y si yo me muevo un diferencial de tita, ¿sí? Voy a definir una región acá en R asterisco. ¿Bien? La voy a rayar. Si yo acá, en cambio, me muevo un diferencial de tita, lo que cambio es un ángulo. ¿Sí? Manteniendo el radio constante, lo que cambio es un ángulo, ya sea para el valor inicial o para el valor final. ¿Sí? Este lado, si yo estoy tomando un diferencial, lo puedo aproximar a este otro también. Este lado no es diferencial de tita, porque tita es el ángulo, ¿está bien? Lo puedo aproximar con R, el radio, por diferencial tita. ¿Sí? Entonces, lo voy a escribir acá abajo. El diferencial de área que tengo acá es, ¿qué cosa? Lado por lado, ¿sí? O sea que tengo un lado que es diferencial R, ¿sí? Y el otro lado que es R por diferencial tita. ¿Bien? Entonces me queda lo que tuvimos primero con el jacobiano, ¿sí? El diferencial de área en coordenadas polares es R por diferencial R, diferencial tita. ¿Sí? ¿Está bien? Es decir, el módulo del determinante jacobiano lo que me da, ¿está bien?, es el elemento que necesito para obtener el diferencial de área en mi nuevo sistema de coordenadas. ¿Bien? Podríamos hacer, no sé si hay alguna consulta hasta ahí o podríamos resolver un ejemplo con esto. ¿No? Bueno. Fíjense, supónganse que tenemos que
supongan que tengo una f de x, y muy sencilla, vamos a llamar que es y, la función directamente, así no nos complicamos con... Corre un poquito más. Denme un segundo. Supongamos que tenemos una f de x, y que es directamente y, ¿sí? Y yo quiero resolver la integral de la f de x, y de x de y, ¿bien? Donde R es esta región que está acá. Lo vamos a dibujar acá abajo. Vamos a poner unos X. Y que sea la región limitada entre dos circunferencias, o dos semicircunferencias. La primera, que corresponde a x cuadrado más y cuadrado igual a 1, es una circunferencia de radio 1, ¿sí? Y una circunferencia de radio 2. ¿Sí? Esta de acá es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Está bien? O sea, nuestra región en donde tenemos que integrar es esta. Es decir, que fíjense que también estoy cortando estas dos circunferencias diciendo que y va a tener que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? O sea, es como si fuese la mitad de una arandela. Supongamos que esto es R. ¿Sí? Fíjense, esto sería mucho más fácil si yo lo planteo en coordenadas polares, porque si yo quisiese ver si esta región clasifica como región tipo 1 o tipo 2 de las que vimos ayer, ¿qué les parece? ¿La podré tomar como una única región tipo 1 o tipo 2? Veamos un poco. Si era una región tipo 1, tenía que tener como el límite inferior una única función. Acá hay tres límites inferiores, fíjense, está la semicircunferencia, I0 en esta punta, I0 en esta punta. O sea que si yo quiero tomarla como región tipo 1, a esto lo tengo que partir en tres partes, ¿no? Una parte hasta acá, una parte hasta acá y una parte hasta acá. Si yo lo tomo como una región tipo 2, fíjense que tengo que tener un único límite inferior. Acá tendría esta parte, pero el límite superior es este, hasta acá. Así que hay que cortar por acá arriba. Y me queda una parte acá, otra parte acá, otra parte acá. Todo un lío. Se puede resolver, digamos, pero es un lío. ¿Bien? Ahora fíjense, si yo esto lo miro en coordenadas polares, ¿sí? O sea, si lo miro en R y tita, ¿yo qué tengo? Que el radio va, también lo puedo marcar acá, ¿no? El radio va entre 1 y 2, ¿sí? O sea que el radio va entre 1 y 2, ¿sí? Y tita, ¿se acuerdan que tita se mide desde el eje X? ¿Sí? Tita, fíjense que va entre 0 y pi, o sea que va de 0 hasta pi. ¿Sí? O sea que la región en coordenadas polares es esta que está acá. ¿Sí? Esta sería nuestra R asterisco. ¿Sí? Incluso sería muy fácil para describir, porque fíjense que me queda que R asterisco son los R y tita, tales que, como es rectangular, puedo decir directamente que R va entre 1 y 2, ¿sí? Y tita va entre 0 y pi, ¿sí? ¿Qué hice, Matías? ¿Te referías acá que hice en coordenadas polares? ¿Cómo esto lo transformé a esto? Sí. ¿O venía de antes la consulta?
Es decir, acá fíjense qué estoy haciendo. No, sí. Si yo a esta región la pienso en coordenadas polares, ¿está bien? Esta esfera es un límite de radio constante. ¿Sí? Puedo hacer las cuentas, pero fíjense, yo estoy planteando, vamos a hacer las cuentas. Dijimos que X en coordenadas polares es R coseno de tita, e Y es R por seno de tita. ¿Sí? Este límite, la circunferencia, si yo lo compongo con el cambio de coordenadas, ¿qué me queda? Me queda, o sea, X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado coseno cuadrado de tita más R cuadrado seno cuadrado de tita. ¿Sí? Si yo acá saco factor común R cuadrado, me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, entonces esto es R cuadrado. ¿Sí? Luego, fíjense, esta ecuación, la de la primer circunferencia, es R cuadrado. Entonces, vamos a poner acá un entonces. X cuadrado más Y cuadrado igual a 1 corresponde a R cuadrado igual a 1 y por lo tanto R igual a 1, porque los R negativos no existen. ¿Sí? Esta otra circunferencia, X cuadrado más Y cuadrado igual a 4, corresponde a R cuadrado igual a 4 y por lo tanto R igual a 2. ¿Sí? Es decir, esta circunferencia que está acá es R1. Lo vamos a pintar acá. Radio 1 entre 0 y pi. Radio 1 entre 0 y pi. Ese lado es este lado. ¿Sí? Radio 2 entre 0 y pi es esto. Radio 2 entre 0 y pi. ¿Está bien? Y después, ¿qué tengo? Fíjense. ¿Este lado qué es? Este lado es tita igual a 0. Tita igual a 0. Con el radio que va entre 1 y 2. Tita igual a 0 con el radio que va entre 1 y 2. ¿Sí? Y este lado es tita igual a pi, ¿sí? Con el radio que va entre 1 y 2. Es este lado de acá. ¿Sí? Esa fue la forma en que se transformó la región a coordenadas polares. ¿Bien? Pero bueno, de esa manera me quedó una expresión muy sencilla para la región. ¿Sí? Fíjense que la región en coordenadas polares es una región rectangular. ¿Sí? Entonces puedo plantear ahora la integral. Habíamos pedido la integral y era la integral de quién? La integral, bueno, la voy a copiar directamente acá, era la integral sobre R de f de xy. F de xy lo habíamos llamado y, ¿sí? Por dx de y. ¿Sí? Ahora, si yo lo paso de coordenadas, ¿qué tengo que decir? Bueno, esto va a ser la integral. ¿Sobre qué cosa? Sobre R' hacia R asterisco, que es mi nueva región en coordenadas polares, ¿está bien? De la función, pero ahora tengo que y lo tengo que expresar en función del cambio de coordenadas que yo elegí. O sea, y es R seno de tita. ¿Sí? Lo vamos a anotar primero así, por el módulo del jacobiano, ¿sí? Por dr de tita. ¿Bien? Este módulo del jacobiano yo lo calculé antes, ¿está bien? Dijimos ya que esto de acá es R, así que lo vamos a reemplazar directamente. Fíjense, me va a quedar R por R, me queda R cuadrado, seno de tita, dr de tita. Este orden, fíjense que no importa, porque en R y tita la región es rectangular, así que podría haber tomado cualquiera de eso. Yo tomo, bueno, el radio primero. Fíjense que el radio va a ir entre 1 y 2, ¿sí? Y tita entre 0 y pi.
Bien, entonces fíjense que acá ya tengo el cambio de coordenadas completo, y bueno, me queda solamente calcularlo. ¿Está bien? Es decir, integro primero respecto de R. ¿Se acuerdan? La otra variable queda como una constante, así que me queda R al cubo sobre 3 por seno de tita, con R que va entre 1 y 2, ¿sí? Diferencial tita. Entonces acá me queda la integral entre 0 y pi. Evalúo esto en, fíjense, cuando lo evalúo en 2 me queda 2 por 4, 8 tercios por seno de tita, ¿sí? Menos, evaluado en 1 me queda 1 tercio seno de tita, ¿sí? Diferencial tita. Bueno, y acá estos son 7 tercios seno de tita. La integral del seno, ¿se acuerdan? Era menos coseno, ¿sí? Esto lo agrupo todo, me queda la integral del seno de tita, que es menos coseno, porque la derivada del coseno es menos seno. Así que la integral del seno es menos coseno, evaluado entre 0 y pi. ¿Sí? Entonces, evaluamos acá, me queda 7 tercios de menos coseno de pi menos, con el menos me va a quedar más, coseno en 0. ¿Sí? Coseno en pi es menos 1, con este menos me queda más. ¿Sí? Más este 1 que está acá, son 2. ¿Sí? Así que me queda 2 por 7, 14 tercios. ¿Sí? Está entonces, fíjense que una región que era complicada para resolver la integral en coordenadas cartesianas, ¿está bien? A través de un cambio a coordenadas polares se facilitó bastante, digamos, porque la región en coordenadas polares quedó sencilla.